En cierta ocasión, un pastor recibió una nota en un papelito que decía: ¿qué puedo hacer ya que me he apartado de la iglesia? Quiero volver desesperadamente, pero ¿cómo? He fracasado muchas veces y, y cada vez tengo menos deseo de volverlo a intentar. Predique, pastor, por favor, sobre esto y ore por mí. Este simple mensaje en este papelito representa la condición de miles de cristianos que se encuentran en esa misma condición. Muchos de los que se consideran perdidos probablemente serían los cristianos más fervorosos y genuinos y consagrados si tan solo entendieran el Evangelio. Hay un hecho que resulta doloroso. Es posible que una persona sea miembro de una iglesia y lo sea por muchos años y lo sea con un fin específico, de huir de una relación con Jesús. Parece contradictorio. A veces nos refugiamos en la iglesia para huir incluso de Dios mismo. ¿Y cómo puede ser esto? Y la iglesia más cómoda para esto es la que eh, le dice a las personas que pueden hacer muchas cosas para ganar su entrada al cielo, y donde al mismo tiempo aprenden a depender cada vez menos de Cristo. De ahí que las religiones que basan sus creencias en formas externas son las más atractivas para los inconversos. Dadme algo que hacer, parecieran decir, para no tener que reconocer que no puedo hacer nada para ganar la salvación. Este parece ser el lema de muchos, que huyen de Dios aun cuando se refugian en una religión. Por lo menos podemos esperar que los que permanecen en la iglesia no estén huyendo de Dios. Eh, dice que al tiempo del fin, muchos que están lejos de la iglesia volverán y serán salvos. Y muchos de la vieja guardia que están en la iglesia puede que se pierdan. Y algunos serán los más encarnizados perseguidores. Puede que en la iglesia, como dice un refrán, en la iglesia no son todos los que están, ni están todos los que son. En Jeremías hay una palabra profética muy hermosa que le invito a que abramos en la Biblia, en Jeremías capítulo 3, versículos 12 al 15, el 22 y el 23. Dice así, Jeremías 3, 12. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado y has fornicado con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no has escuchado mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento, con inteligencia. El verso 22 y 23 sigue diciendo: convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes,
ciertamente en Jehová, nuestro Dios, está la salvación de Israel. Un lindo pensamiento. Destaco aquí la invitación que Dios nos hace para volvernos a Él, para convertirnos. ¿Y a quién se dirige? A los hijos rebeldes, a aquellos que de alguna manera nos hemos alejado de Dios. Y dice, yo soy tu esposo, dice. Y, y, y Él nos sanará de nuestras heridas. Eh, ¿Quién es una persona perdida? Es posible que a veces consideremos a alguien perdido y personas que en realidad no lo están. Y consideramos salvas a personas que en realidad sí están perdidas. Pues es posible incluso que pensemos que nosotros mismos no estamos perdidos y en realidad lo estamos. El primer tipo de persona perdida es el descarriado legalista. El descarriado legalista puede que haya nacido en una familia cuya religión es legalista, que se basa en la conducta, que se basa pone el énfasis en el comportamiento. Pero esta persona puede que se haya apartado de todas esas normas que le imponían en su familia. Dios es paciente con este tipo de personas, porque se educaron bajo un sistema educativo legalista. Y ellos se apartan de esa congregación legalista. La religión que ellos conocen es, hace esto, no hagas aquello, y normas y reglamentos. Si sabe bien, eh, no lo comas. Si luce bien, no lo mires. Si parece bueno, no lo toques. Si parece divertido, por favor, no lo hagas. Entonces podemos entender por qué tantos de los así llamados perdidos se han alejado de esta religión legalista. Hay quienes argumentan que ellos se apartaron de la iglesia, pero no de Dios. Pero también resulta contradictorio porque en 1 Corintios 12 dice que somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y es imposible que un miembro del cuerpo pueda existir eh, separado, puede vivir separado del resto del cuerpo. Muchos se han apartado de la iglesia porque dicen la iglesia está muy fría, pero cuando se han ido al mundo se han dado cuenta que allá hace más frío todavía. Dios tiene misericordia de este tipo de perdidos. Hay otro tipo de descarriados, que es el descarriado, el pecador abierto descaradamente, ¿no? Esta clase de perdidos se parecen al rey David. Él se desvió de la pureza y cometió pecados abiertos, aunque siempre permaneció en la iglesia. De hecho, nunca dejó de ser rey. Por lo tanto, es posible apartarse en términos de conducta y de comportamiento y hechos, lo cual podría ser simplemente un síntoma de que la perdición ha llegado al corazón. Por fortuna también hay esperanza para este tipo de descarriado, como lo hubo también para el rey David, que se arrepintió de todo corazón y escribió ese salmo tan sentido que es el Salmo 51, pidiendo perdón. Y el tercer tipo de perdido es el descarriado pródigo. Ahí tenemos como símbolo de este tipo de perdido el del relato del hijo pródigo, que se apartó de la iglesia, pero volvió.
Eh, el padre del relato es Dios mismo. Así que no podemos decir que el hijo pródigo tuvo buenas razones para irse del hogar, de la familia. No tuvo problema en ese sentido porque él estuvo en una familia bien constituida, pero decidió apartarse simplemente. Pero un día el hijo pródigo recapacitó, recordó el amor del padre y decidió volver y fue recibido en la casa como un hijo. El padre dice, viéndolo lejos, fue movido a misericordia y fue a su encuentro, lo abrazó, lo besó, ordenó que le pusieran ropas nuevas, puso su anillo. Eh, el pródigo recibió la bienvenida, el beso del perdón y los abrazos del amor comprueban que Dios lo aceptó. Así tal como él iba, con todos sus andrajos, con todo eh, su, su pecado, él lo recibió tal como estaba. Pero ¿cómo se extravía una persona y por qué lo hace? Eh, en Proverbios 14:14 dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Dice que el infiel está hastiado hasta de sí mismo, pero los caminos del bueno son satisfactorios, porque su bondad proviene de Dios. Dice, cuando la Biblia habla del corazón se refiere a la mente, a los afectos. Supongamos que usted va al médico y le dicen que usted está bien en general, pero solamente tiene un problema. Y su problema está en su corazón. ¿Ah? Usted se preocupa porque sabe que el corazón es lo principal. Sucede lo mismo en la vida espiritual. Usted puede hallarse en la senda de la perdición y sin embargo nadie lo sospecha, ni su familia, y puede que hasta usted mismo no se dé cuenta, pero en el fondo de su corazón usted sabe que algo anda mal. Cada vez tiene menos interés en la oración, cada vez tiene menos interés en estudiar la palabra, eh, y, y es relativamente fácil descuidar las cosas espirituales y los deberes personales, tanto dentro de la iglesia como del hogar. Y poquito a poco, en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas hacen la gran diferencia. El deslizamiento es siempre hacia abajo, nadie se desliza hacia arriba. El refalín, por eso se habla del refalín del pecado, del tobogán del pecado. Eh, Uno se extravía con suma facilidad y sin mayor esfuerzo, solamente descuidando los pequeños detalles. A veces ni nos damos cuenta nosotros mismos. Y la vida de cristiana es como tratar de subir como una montaña congelada. El camino descendente no es directo, es serpenteante y con curvas. Nunca olvidemos que el enemigo no nos arrastra hasta la perdición desde las alturas a las profundidades de una sola vez. Siempre lo hace poco a poco, paso a paso, lentamente. No es algo que usted se despierte en la mañana y diga, ya, hasta aquí nomás llegué y de ahora en adelante comienzo a vivir una vida de infiel. No, no sucede así. El descenso espiritual se produce lentamente, como, como una crónica y larga enfermedad. Pero en el fondo usted se da cuenta de que algo anda mal.
Si usted se percata de que está siguiendo a Jesús de lejos, permítame decirle que antes de mucho estará negando a Dios, como le ocurrió también a Pedro. Siempre ocurre así. No es conveniente, es riesgoso seguir a Jesús de lejos. Podemos perderlo de vista, pero hay esperanza en la Biblia, hay esperanza en la palabra de Dios para el perdido, para el descarriado, para el que está enfriándose, para el que está medio tibio. En Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es Dios como el nuestro, que se deleita en misericordia, que perdona la maldad. Si Dios fuera solamente justicia, déjeme decirle, querido hermano, que estaríamos todos perdidos y sin esperanza. Pero hay una cruz solitaria plantada en una colina pública y testifica del amor de Dios, que todavía se deleita en misericordia. Él se deleita en mostrar misericordia hasta por el peor de los pecadores. Si pensamos que apartarse de los caminos de Dios no trae ninguna consecuencia, nos equivocamos también rotundamente. El que piensa, creo que me voy a apartar y, y ponerme a pecar porque la gracia de Dios puede sobreabundar, le decimos que la rebelión siempre trae tristes consecuencias y cuesta muy caro. No existe el pecado sin consecuencias. Nunca ha existido. La ley de la siembra y la cosecha en el mundo natural se repite también en el mundo espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero también es maravilloso, apreciados hermanos, saber que Dios continúa a nuestro lado, aun cuando estemos cosechando tristes resultados de nuestras malas decisiones y de nuestras malas acciones. Hay esperanza aún así, esperanza eterna, para aquel que escucha las amorosas palabras de Dios, que nos invita a volver a Él. Cuando nos dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. En Jeremías 3:22. Y cuando Dios nos pide que volvamos a Él, espera que lo hagamos con toda nuestra miseria, tal como somos. Él, Él nos dice: ahora que tú cambiaste, te aceptaré. Antes bien, Dios te acepta tal como eres. Él tampoco nos dice: mira, cura tus heridas y entonces vuelve a mí. No dice eso, sino que dice: vuélvete a mí con todas tus heridas, que yo te sanaré, yo te restableceré. Dios es el que hace la obra y sana. No hay nada que nos recomiende a Dios excepto nuestra gran necesidad. Tenemos que ir a Dios con las manos vacías. Se nos invita a Él, ir a Él tal como somos, carentes de toda bondad, virtud o esperanza. Se nos invita a ir a Cristo sin importar cuál es nuestra condición. Amigo que me escuchas, acude a Dios tal como eres, con tus harapos, con tu falta de fe, con tus debilidades, con todo tu pasado tenebroso. Acudamos a Jesús, porque Él es el Dios que nos justifica. Acudamos a aquel que dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Dios es el que sana, no nosotros, a nosotros mismos. Por eso la promesa de Jeremías que acabamos de leer, yo te restableceré, es tan hermosa. Todo lo que nosotros podemos hacer es volver a Él, tal como somos. Si estás pensando que tu esperanza se está desvaneciendo, recuerda la promesa, yo te restableceré. Lo único que Dios nos pide es que vayamos a Él, reconozcamos nuestra triste condición y nos deshagamos de nuestra justicia propia y de nuestros vanos esfuerzos personales. El profeta Oseas se casó con una mujer prostituta que lo abandonaba vez tras vez, pero él aún seguía casado con ella. En cierta ocasión, el profeta compró a su mujer en un mercado de esclavos, la perdonó y la aceptó. Usted puede leer la historia ahí en el libro de Oseas. Y en Jeremías Dios dijo lo mismo, yo soy vuestro esposo. Es obvio que Israel no tenía ningún compañerismo con Dios. Todo lo que el pueblo conocía era la idolatría, la adoración a los altares de Baal y la infidelidad. Constantemente caía en la infidelidad. Pero Dios le dijo, sigo casado contigo y aún te amo y te acepto. Cierta vez, una esposa que poco después de casarse fue abandonado por su esposo. El hombre se trasladó a otra ciudad distante para hacer una fortuna y le dijo que se comunicaría con ella. Pasaron 40 años y él se hizo rico, pero dilapidó su fortuna. Y en todos esos años solamente le envió una carta. Pero finalmente él supo que ella todavía lo esperaba. Así que resolvió volver al hogar. Aunque él estaba muy enfermo y en bancarrota. Ella lo recibió con alegría. Lo atendió en sus últimos días, con solicitud, y le prodigó toda clase de atenciones. Lo cuidó lo mejor que pudo. En mi opinión, humanamente hablando, este hombre solamente merecería el desprecio. Pero esta mujer lo amaba, lo quería, a pesar de todo. Algunos pensarían que esta mujer estaba mal de la cabeza, pero no. Probablemente pocas veces escuchemos historias como esta en este mundo de pecado, de una mujer que abandonada y tenga esa actitud tan perdonadora. Pero esta historia en particular representa el caso de Oseas y Gomer, de Dios y su pueblo, de la iglesia y usted. Dios sigue amándonos y está dispuesto a perdonarnos. Dios nos sanará. Jesús murió con los brazos bien abiertos. No deje que el enemigo aproveche ocasión para derrotarlo. No permita que la desconfianza, el desánimo, la desesperación, la desesperanza, el desconsuelo nos abatan, nos desilusionen. Hay bálsamo en Galaad, hay allí médico, hay consuelo, hay ánimo para todos.
también para usted y para mí. Vayamos a Dios con las manos vacías, tal como somos, que Él nos recibirá. Amén.